Buenas tardes a todos y todas. Formalmente damos inicio a la entrevista a Virginia Marturet, abogada argentina y feminista, luchadora, inquieta por el mejoramiento de los derechos humanos en Argentina y la región, especializada en derecho empresarial, en derecho a la no discriminación social y derechos colectivos, en marketing estratégico y dirección organizacional. Es profesora investigadora, dictando cursos y desarrollando investigaciones académicas sobre derechos humanos, comunicación, marketing, redes sociales en la UBA. Trabaja también en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en Berkeley y en Stanford. Un placer. ¿Cómo estás, Vir? Hola, ¿qué tal, Ana? Un placer también. Hola, Antonella, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir juntos un momento de debate e intercambio. Para Exactamente. empezar con las preguntas, en una entrevista vos mencionaste la importancia de las redes sociales en la lucha por la perspectiva de género. ¿Crees que el boom de los movimientos feministas se hubiera logrado generar igual sin la masividad que ofrecieron las redes sociales? Bueno, cuando hablamos de movimientos feministas, sabemos que esto no es del siglo XXI, sino, ¿no es cierto?, que ya recordando a la gran Simone de Beauvoir, que habló y que escribió por sobre todo una de las Biblias que considero sobre el feminismo, que es El Segundo Sexo, allá por principios del siglo pasado, 1900, vemos la lucha de los movimientos feministas que vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, con esto que comentás, Antonella, justamente cuál es la irrupción de las redes sociales, me parece que sí ayudaron muchísimo a generar una masividad en la visibilidad de lo que ocurre, de lo que nos pasa como mujeres en el mundo entero. Hoy en día, y tomo un caso de mucha relevancia, por lo menos de mi parte, lo que está ocurriendo en Afganistán en estos mismos momentos, ¿no? Donde gracias a que tenemos las redes sociales nos enteramos de lo que está pasando. O sea, estamos viendo, nos estamos compartiendo en vivo, en directo. Estamos hablando en vivo con una chica de 22 años, que debe tener la edad de la audiencia y seguramente algunas de ustedes, y que está viviendo el flagelo del nuevo gobierno, si se puede llamar así, talibán, y ¿no es cierto? Y que yo estoy hablando con esta chica y con otras mujeres más para ver cómo pueden salir desde de Kabul, donde hoy no tienen, y ya le hemos conseguido asilo incluso en Estados Unidos. El tema es que tiene que salir, pero yo como me estoy comunicando con ella por Twitter. Gracias a una red social estamos viendo cómo podemos extender las redes para que las mujeres puedan seguir defendiendo sus derechos, y creo que sí, que el impacto fue súper masivo. Y esto nos habla de la unión, ¿no?, entre mujeres, o sea, entre personas también, porque el feminismo tiene que ver con esto, con la igualdad entre todas las personas. Las mujeres somos, este lugar de poder que queremos recuperar, que en algún momento tuvimos en la historia de la humanidad, pero que en algún momento se nos vedó, y que creo que esto tiene que ver con estos hashtags que se fueron creando en las redes, de no nos callamos más, no estás sola, ni una menos, Me Too, ¿no? O sea, esos movimientos de mujeres a nivel global, también a nivel local, que nos cuentan esto. Creo que sí, o sea, hay un montón de ejemplos donde vemos que sí, que las redes ayudan a la difusión, a la masividad y a la unión de las mujeres por nuestros derechos. ¿Cree que el impacto de los movimientos del Me Too y el Ni Una Menos es transversal a todas las instituciones, o existen algunos ámbitos que por su nivel de resistencia los hagan inmunes a estos avances? Creo que, o sea, lo que ocurre en la sociedad, vamos a hablar, si quieren, si les parece, podemos hablar de Argentina o bien de Latinoamérica, como para tener una referencia, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo lo que ocurre en el hemisferio norte, si hablamos ya cruzar el Ecuador, lo que ocurre en México, lo que ocurre en Estados Unidos, en Canadá, no es lo mismo que ocurre en el centro y en el sur de América, y ni hablar si nos corremos hacia los otros continentes. Si lo conectamos con la cuestión desde si es transversal lo que ocurre en la sociedad latinoamericana, argentina, con estos movimientos, y lo que ocurre, por ejemplo, con las empresas, creo que todavía, sí, me parece que son las mismas personas. O sea, las personas que están en la calle son las mismas que van a las universidades, son las mismas que tienen puestos de trabajo en distintas organizaciones, instituciones, y les pasa lo mismo.
hay una idea muy de otra época, que mencionaba, ¿no? Que nos poníamos distintos sombreros, ¿recuerdan? Tipo el sombrero de, no sé, si sos madre, de mamá, el sombrero de abogada, el sombrero de médica, el sombrero de sobrina, el sombrero de hija. Y me parece que esa idea, o quiero creer que desde lo que viene del siglo XXI, la pandemia nos ayuda a darnos cuenta de eso, que somos una única persona, en distintos lugares y con distintas funciones, pero digo, somos la misma persona, ¿no? Se vestirá hasta distinto, si querés, como para ver cómo te vas a posicionar en determinados espacios, pero más allá de eso, lo que sí vemos es que la persona es la misma y que, digo, volviendo a la pregunta, me parece que sí, justamente es transversal, o debería ser transversal a las instituciones, el impacto del Me Too y el impacto de Ni Una Menos. Sin embargo, con esto mismo que les contaba, de las cuestiones que a mi modo de ver tienen conexión con esto de qué nos ocurre con ese pensamiento de que Virginia como profesora es distinta a Virginia como amiga, todavía hay como una resistencia a permitirnos ser como somos en los distintos entornos. De hecho, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Donde, tipo, pero no sé, desde mi tarjeta, ahora después voy a buscar una tarjeta mía para mostrarles mi tarjeta personal, todavía tengo, y la recomiendo que tengan esas tarjetas personales, porque siempre está bueno, no sabes dónde puedes llegar a conocer a alguien que quizás más allá de que te pase el teléfono o no, digo, puedes dar un recuerdo o contactarte con alguien. Me han dicho, pero Vir, tus tarjetas son fucsia, y dicen Vir, sos abogada de la UBA, bla, bla. Y, ¿no? Entonces digo, me parece que con esto volviendo, el impacto es transversal a todas las instituciones, definitivamente sí. Ahora, que existe, y a la vez también te digo que sí, a que existen ámbitos en el que hay mucha resistencia a la concreción de lo que está pasando eh, en la sociedad. Más específico en el ámbito Argentina, la última conquista legislativa hacia la inclusión fue la incorporación del género no binario en el DNI. Esto obtuvo muchas críticas en cuanto al caso de la ley de cupo, el agravante de la violencia de género, las cuestiones jubilatorias y todos los casos en donde la legislación menciona el género. ¿Cuál cree usted como jurista que sería la solución? Bueno, mira, sobre este tema me parece que está bueno focalizarnos en el ámbito local, porque realmente es una cuestión local que se está desarrollando. Sin embargo, creo que nos está faltando la perspectiva internacional. Creo que ahí hay un problema, a pesar de que pueden considerar estas conquistas, ¿no? De empezar a hablar de género, de la incorporación del género no binario, por ejemplo, en el DNI. Sin embargo, me parece que no sé si no se pensó o no se puso en relevancia lo que pasa a nivel internacional con esto. ¿A qué voy? Casi ningún país del mundo tiene un DNI no binario. Entonces, no sé si las personas que desarrollaron, por ejemplo, esta reforma, consideraron qué le va a pasar a las personas cuando intenten viajar a otro país y en el pasaporte no diga lo mismo, por ejemplo, que dice el DNI. Entonces ahí eso se genera un conflicto que es un conflicto ya de nivel internacional. Y digo, la identidad de esta persona, ¿no es cierto? Digo, vuelta, nosotros desde nuestras leyes y nuestra normativa local podemos manejarnos en determinadas maneras, pero sin embargo, si no podemos tener contacto o si nos imposibilita el contacto con otros países por ese tipo de cuestiones que tienen que ver con lo administrativo meramente, parece que ahí es donde, de vuelta, no estoy en contra, ¿no? de un desarrollo del mundo no binario, porque creo que hacia eso vamos, o es más, es deseo también, pero digo, me parece que es fundamental poner la pragmática y poner la práctica en sí de que esto sea posible, más allá de que suena lindo. Me parece que ahí hay cuestiones, y vos mencionaste, digo, para ir con este ejemplo, también me habías mencionado, dijiste otro ejemplo era el caso de la ley de cupo y el agravante de las violencias de género. Bueno, con la ley de cupo también habla de una discriminación positiva, ¿no? Este mecanismo de compensación. Estoy a favor, de vuelta, desde una política que sea concreta y para un determinado tiempo. No creo que sea necesario que por lo que sos, solamente por eso en sí te tengan que contratar, sino que creo que uno tiene que, yo soy de la meritocracia, creo que uno tiene que esforzarse, trabajar, estudiar por lo que quiere,
Entonces digo, si yo soy morocha y tez blanca y me eligen por eso, la verdad es que digo, me parece que no tiene sentido de ser. Me parece que seguir replicando prácticas de otra época, ¿no? Donde sabíamos y donde todavía seguimos viendo que a las personas en muchos lugares y en muchos puestos de trabajo, entorno público o privado, o tercer sector, no tanto, voy más al público o al privado, se las elegía por lo que, por su contextura, por su fisonomía, digo, y hablando mal y pronto, ¿no? Por lo que, por nuestra genitalidad. Entonces digo, desde ese lugar, entender una ley de cupo que solamente se refiere a mi aspecto físico, me parece que puede servir, sí, como primer paso, pero después abramos el cupo y que nos elija porque sos una genia, sos una crack en lo que haces y lo que puedes aportar más allá de tu aspecto físico o tus incapacidades o discapacidades, hablando médicamente. Y siguiendo con esto, usted mencionó la frase, la mujer es hacedora de realidades. ¿Cuál considera que son las principales limitaciones con las que se encuentra una mujer a la hora de enfrentarse al mundo empresarial y con qué herramientas cuenta para enfrentarlo? A la mujer como hacedora de realidades, lo veo, digo, no sé si me viene el ejemplo, disculpe que vuelvo con Afganistán, pero estamos con esto minuto a minuto, digo, y no sé si hoy vieron, salió un grupo de mujeres, no eran más de 10, pero salieron a reclamar, ¿no es cierto?, en el Estado talibán, con todo lo que vimos que estuvo pasando en estos días, con los aviones que se subía la gente y que después terminaba cayendo, o sea, digo, ¿no?, la locura que están viviendo, y con lo que sabemos que a las mujeres le va a quitar desde sus derechos, todos, ni siquiera se va a poder reír una mujer, ni hablar de todo lo demás, ¿no? Imaginemos, estamos hablando en este contexto, digo, donde en América Latina, más allá de lo que puede tener como retrasos a nivel, o sea, de igualdad y de equidad, gracias a Dios vivimos una situación menos apremiante que lo que les está ocurriendo hoy a las mujeres en esas tierras. Entonces digo, mujeres hacedoras de realidad, me parece ese ejemplo hoy, ¿no? Estas mujeres que salen valientes, que se animan a decir, vamos para adelante, o sea, no quiero este régimen porque viola todos mis derechos. Ayer hablando con otra persona que me decía, bueno, pero viste que ahora las invita también a que participen de la milicia. No, no, la mujer hacedora, por lo menos yo veo a la mujer hacedora de realidad no solamente haciendo lo que el hombre quiere que haga, porque si me invitas solamente para formar parte de la guerra, digo, ¿en qué momento yo me sumo a hacer lo que yo quiero? Y ahí es donde veo una diferencia muy grande, ¿no?, entre lo que somos y lo que podemos aportar al mundo del trabajo, en este caso, como mujeres. Nos han educado ya las nuevas generaciones cada vez menos en estas cuestiones patriarcales o machistas, pero digo, desde ese lugar no deja de atravesarnos la cultura. Entonces, digo, desde que hemos sido mucho más calladas, de que hay cosas que no decimos, que compartimos algunas cosas, y cuando vemos que hay determinadas decisiones que hay que tomar sobre cuestiones de poder, no lo hacemos. Entonces, digo, hacedoras de realidad, la veo a la mujer como esto, ¿no? Como la mujer que se anima a ir a ocupar su lugar, que lo defiende, y que lo construye y que no se victimiza. No creo en esas políticas que se están utilizando en los últimos 10, 15 años, por lo menos en la región, que hablo particularmente de Argentina, donde la mujer es víctima de algo. Me parece que, o la quieren cuidar, es más de lo mismo. O sea, la mujer no necesita que la cuiden. Yo quiero que me dejen hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, digo, si la mujer quiere participar de la milicia, buenísimo, pero también que la mujer esté en los lugares de poder. Que la mujer también diga, che, no, chicos, no vayamos más con milicia, no hagamos más guerras, sentémonos a conversar. Hay una frase que a mí en este sentido de geopolítica y cuestiones de guerras y demás a nivel internacional o política, no sé, es un chiste que puede sonar machista, pero me parece interesante pensarlo como una nueva forma un nuevo paradigma, donde dice, no sé, si hubiera más países gobernados por mujeres, no había más quizás no habría más guerras, pero sí habría menos países que se hablan entre sí. Y digo, bueno, quizás es más sano, ¿no?, que no se hablen entre países, pero que no se terminen matando y violando derechos de un montón de personas. Entonces creo que eso, ¿no?, como que permitir desde nuestra humanidad como seres humanos, que somos todos seres humanos, poder hacer la realidad que queremos. ¿Querés estudiar?
hacelo. ¿Querés ser mamá? Hacelo. ¿Querés no ser mamá? También hacelo. ¿Querés dedicarte, no sé, querés ser astronauta? Que lo puedas hacer. Y que se generen esos espacios. Las leyes, por ejemplo, como la de cupo, es sobre ese primer paso, es decir, bueno, tiene que haber un cupo mínimo de, bueno, pero más allá de ese cupo mínimo, no quiero que me elijan solo porque soy mujer, sino que me elijan por lo que vengo a aportar como persona. ¿Qué medidas cree que serían necesarias post pandemia respecto al cupo laboral trans? El cupo laboral trans abre también, ¿no? Como un escenario a esta postura de, bueno, decir también, necesitamos diversidad en los espacios de trabajo. Entonces, creo que sí, que es una puerta que se abre a una posibilidad de una sociedad más inclusiva, de conocer, porque está probado que discriminamos por ignorancia en el mejor de los casos. Entonces, en este sentido, me parece que justamente adoptar medidas, como por ejemplo, donde se pueda incorporar un cupo laboral trans de vuelta en un tiempo determinado, cubierto ese cupo, que no sea una cuestión de género porque te contraten, me parece que es interesante, que me parece que habla de abrirle las puertas a una diversidad y más en esta cuestión de post-pandemia, ¿no? Digo, hoy las empresas están viviendo una situación en donde hay mucha gente que no quiere volver a trabajar al puesto de trabajo en sí y eligió y abraza la conectividad, la virtualidad, el home office. Entonces, desde ese lugar me parece que es interesante. Creo que necesitamos también la presencialidad con las medidas y protocolos que requieran hasta que la pandemia en algún momento acabe. Ojalá. Pero más allá de eso, digo, me parece que abre una puerta interesante a un mundo más diverso en el ámbito del trabajo. Como medidas a adoptar, creo que tiene que ver con esto, ¿no? En principio, aplicar esa ley, pero que sea extensiva de vuelta también a las capacidades de las personas. Me parece que es clave, porque tampoco nos sirve llenarnos de gente, lo he hablado y se lo he dicho a empresas con las que trabajo y asesoro, diversidad no es tener, y acá voy a ser políticamente incorrecta, diversidad no es tener una persona que con un ojo menos, que le falta una mano o una silla de ruedas. No, diversidad es esto, diversidad de pensamiento, de modo de ver, y que no lo digo yo solamente, ¿no? O sea, está comprobado que cuanto más distintos nos permitimos ver, más aprendemos de las diferencias, nos cuesta aprender mucho de las diferencias, parece que tenemos que pensar igual para formar parte de un equipo o para ser amigos, y me parece que ahí hay algo que nos falta mucho como seres humanos, ¿no? de permitirnos esto, de las medidas que se puedan adoptar desde una inclusión genuina y una diversidad práctica. ¿Qué opinás sobre feminismo y edadismo como otras variables de la discriminación? Bueno, son variables, lamentablemente son variables de discriminación. En el entorno que nos queramos referir. Como mujeres sabemos que hemos vivenciado y lo experimentamos todos los días, la discriminación desde en distintos ámbitos, ¿no? Desde salir a la calle, desde que te vas a un lugar y que si es de noche tenés que avisar a qué hora llegaste, si estás bien, si te pasó algo, que si querés viajar a otro país, no sé, contexto de pandemia el mejor momento, pero digo, antes y después, pensar en que nosotros tenemos, o sea, que cómo vas a viajar sola, ¿no? Como todo este tipo de cuestiones que se plantean por ser mujeres, como que, digo, y no lo dice la gente porque nos quiere hacer sentir mal, sino porque realmente se preocupan porque saben que ser mujer es peligroso en todos lados. Entonces, es una variable de discriminación claramente el ser mujer. El feminismo creo que lo que busca, y entendiendo el feminismo como un movimiento, con lo cual sí me declaro feminista, y hay otras feministas que pueden pensar distinto, y de eso se trata el movimiento, ¿no? Digo, entender y abrazar esa diversidad. Entonces, como variables de discriminación, nos discriminan. O sea, chicas, ustedes me presentaron como feminista, y mucha gente que me dice, ¿te animás a decir que sos feminista? Y hay mucha gente, incluso en nuestro país, que asocia el feminismo a un grupo determinado, incluso de grupo de actrices, y
y son mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres. Entonces me parece que sectorizarlo es una palabra, y feminismo en sí se lo utiliza para discriminar también. Y por otro lado, también cuando mencionabas Ana, la cuestión del edadismo, bueno, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa a las mujeres? Y esto también desde la Universidad de Berkeley, estamos ahí cerquita de Hollywood y la industria cinematográfica, vemos que lo cuentan muchísimas mujeres desde ese entorno, y también lo vemos en Argentina, donde, bueno, por no cuestión de edad, la mujer parece que empieza a perder valor, a diferencia del hombre, donde, ¿no? Como que se valora desde las canas, eh, que las mujeres no, pareciera que no podemos envejecer, no podemos tener arrugas, no podemos pensar, no podemos animarnos a decir lo que pensamos, y cuando una mujer cada vez se vuelve más grande, que no necesariamente tiene que ser más sabia, pero digo, si adquirió y si capitalizó sus experiencias, bueno, sí, seguramente va a ser una persona mucho más interesante para conocer. A la mujer por ese lado se la discrimina muchísimo. O sea, digo, vuelvo al ámbito laboral. Fíjense, invito a la audiencia y a ustedes que consulten en sus casas y sus familiares y amigas, mujeres de más de 45 años, ¿cómo les va? Buscando ¿no es cierto?, ocupar una posición en una empresa, en una institución. Entonces digo, es una cuestión, es una variable también de discriminación muy fuerte, que atraviesa todos los géneros, pero que es mucho más, acá sí aplica la interseccionalidad, digo, seas mujer, tenés más de 45 o 50, digo, pero tenés más de cierta edad, más de 30, encima estás en edad fértil, no sos una persona que querrá contratar, y a veces te lo dicen. Y le agregamos, si naciste en alguna otra provincia, alejado de la capital, qué tipo de estudios tenés, universitarios, secundarios, digo, y ahí empieza la interseccionalidad, ¿no es cierto?, como variables de discriminación cada vez más fuertes, lamentablemente. ¿Qué diferencia en particular observás respecto a la perspectiva de género en Argentina en comparación a Norteamérica? Creo que tiene que ver un poco con esto, digo, me parece que estamos en una conversación que bienvenido los movimientos y las redes, lo que hablábamos un poco al principio, que trajeron la agenda, ¿no es cierto?, de género a las políticas públicas. Creo que para poner una fecha 2017, 2018, me parece, ¿no?, como que ahí empezó a tomar como bastante fuerza en Argentina, por lo menos la cuestión de la perspectiva de género. Entonces, las diferencias que encuentro en Argentina comparativamente con Norteamérica, con Estados Unidos, creo que es una conversación que ya tiene un poco más de años y de temas ya allanados en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Recién mencioné la cuestión, por ejemplo, de la victimización, en el lugar de víctima que se pone a la mujer para desarrollar, por ejemplo, ciertas políticas públicas, y donde creo que nos tienen que ver, y nosotras tenemos que hacernos ver como hacedoras de realidades, y no como personas que necesitan ser cuidadas. Entonces, de este lugar, digo, que nos sigan viendo como víctimas, creo que es una diferencia. En Estados Unidos, por la experiencia que puedo tener y en el entorno que me desarrollo, esas cuestiones ya no se conversan, ya no se habla de esto, ¿no? De hecho, hablábamos del cupo hoy cuando Antonella me preguntaba, digo, en Estados Unidos hemos tenido un curso que hicimos el año pasado, que lo podemos hacer ahora a partir de la semana que viene, donde participamos 3 universidades de todo el mundo, y cuando hablamos de la cuestión de violencia doméstica, por ejemplo, y de discriminación social, en este sentido, se mencionó, yo mencioné ciertas políticas a nivel local del cupo, en el ámbito laboral, que ocurre con el convenio OIT, el 190, ¿no es cierto?, y todo este tipo de cuestiones. Pero yo planteaba lo de cupo como, digo, logramos una ley de cupo, con lo que implica, pero bueno, cómo se va a poner en práctica y demás, y me decían, el cupo no es suficiente. O sea, no hablen más de cupo porque ya vimos que no funciona en otras partes del mundo. Bueno, yo les decía, desde mi perspectiva local, pero esperen que si no tenemos cupo ni siquiera nos dejan entrar. Entonces, ¿no? Era como digo, entender esto, me parece que esa es una de las diferencias, como que la perspectiva de género tiene está como en un poquito 2 o 3 escalones más arriba, ya en las discusiones,
El que te digan feminista se puede seguir usando como un insulto, pero digo, cada vez más gente y más mujeres sobre todo se animan a decir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar mal de las mujeres, digo, ¿no? Como que me parece que como que se nos busca con esta misma, este otro pensamiento de siglos pasados, de que se busca que las mujeres entre sí compitamos. ¿Y por qué tenemos que competir entre nosotras? ¿Qué mejor que si nos unimos? Creo que volviendo a la primera pregunta y hago como ahí una conexión a todo, digo, las redes nos ayudaron a encontrarnos y a decir, digo, el hashtag no estás sola es muy fuerte. No nos damos cuenta de la potencia que tiene de encontrarnos entre otras mujeres, mirarnos, abrazarnos y acompañarnos. Creo que ahí es algo que en Argentina es punta de lanza, en muchas de este tipo de cuestiones, somos apasionadas y salimos, digo, si nos comparamos con otras mujeres de la región, que nos ven como súper valientes, y mexicanas que me dicen vamos, ¿viste? Con el pañuelo, del color que sea. Pero digo, me parece que esa sería como una de las diferencias que encuentro, donde digo, hay cosas que ya no se discuten más. Digo, no nos pongamos a discutir si existe o no el cambio climático, digo, ya está, sabemos que existe, no nos pongamos a discutir que las mujeres tenemos menos derechos por ser mujeres, ya está, ya lo sabemos, bueno, ¿qué hacemos, no? Para, para generar una sociedad más inclusiva. ¿Qué cambios sugerís que deberían hacerse a partir de tu participación en proyectos de investigación? Bueno, en principio creo que si pudiéramos ya dejar de hablar de ese tipo de cosas, digo, ¿no? O sea, feminismo no es estar en contra del hombre, ya me parece que sería como que avanzamos un par de pasos. Y también hay términos muy violentos de ese lado, hasta la palabra feminazi, ¿viste? Que hay cosas que son totalmente dañinas, agresivas, sin sentido, gente que incluso ni siquiera se lo puso a pensar, me parece, 2 segundos, por eso hablaba de la discriminación como factor o deveniente de la ignorancia. Entonces, cambios que se podrían hacer, bueno, invitar a leer mucho más, invitar a difundir mucho más autoras y personas que se pusieron a estudiar el tema y que hablan de esto y pueden compartir. Entonces digo, ¿no? Es muy argentino de hablar sin saber, pero que empezar a hacer ese tipo de cambios, de por lo menos investigar un toque más antes de hablar, como permitirnos esto de pensar antes de decir cualquier cosa por llenar un espacio. Creo que si ya eso sería como un cambio interesante, y también desde el ámbito de la investigación, que la investigación se pueda desarrollar, es algo que, bueno, con Ana hemos trabajado, por lo menos para la Universidad de Berkeley, entendiendo nuestra humanidad y nuestra subjetividad, pero lo más objetivo posible. Me ha pasado que lo más complicado fue para ciertas investigaciones conseguir información objetiva. A veces está muy sesgada, y eso creo que también es algo diferente a lo que me preguntabas de lo que ocurre con Estados Unidos. Digo, encontrar información pública sin contenido ideológico me parece que es algo que necesitamos, ¿no? Por la transparencia en el acceso a la información y por la transparencia bueno, en esto, en poder difundir, tener números, estadísticas, y de vuelta, desde un lugar que aporten a que después cada uno tome la opinión que le parezca desde ya. Cada uno va a tener su pensamiento, su mirada, su perspectiva, pero me parece que desde un lugar donde tengamos datos lo más objetivos posibles, o por lo menos eso es lo que procuro en mis investigaciones. O sea, más allá de que a mí me encanta que la gente no sepa, no sé, a quién voto. Me parece espectacular, me parece que de eso se trata, ¿no? No me defino feminista, ¿no? Porque, no sé, me gusta un candidato u otro candidato. Me parece que pasa por otro lado el feminismo. ¿Es político? Sí, pero no partidario. Vamos a continuar ahora con lo que es temática de derechos de incidencia colectiva, y la pregunta es la siguiente, que es: ¿qué novedades destacarías respecto de los derechos de incidencia colectiva en 2021? En 2021, sabiendo que ya es nuestro segundo año en pandemia, en Argentina, con todo lo que implicó respecto a violaciones de los derechos humanos, creo que como novedades podríamos destacar, quizás voy más al entorno del derecho ambiental, pero que tuvo más, digo, el 2020 también tuvo que ver con el acuerdo de Escazú, y cómo se empieza a trabajar esta cuestión desde que, bueno, nada, estamos dándonos cuenta de que
esto que decía antes, el cambio climático no es una conspiración o es un invento, sino que lo vemos, ¿no? Digo, el día de hoy, un día divino, soleado, y estamos en pleno invierno, en teoría. Entonces, bueno, vemos, desde ese lado creo que hay como ciertas novedades a cómo considerar la perspectiva de los derechos de incidencia colectiva. Creo que de a poco, como sociedad, podemos empezar a encontrarnos y a unirnos en ciertas cuestiones de reclamar como usuarios o consumidores y personas pasibles de derechos de incidencia colectiva. No veo muchas novedades todavía en el 2021 respecto a esto. Creo que básicamente porque no sé, digo, si vemos lo que es la actividad económica, ¿no? De a poco se está como volviendo a activar, entonces me parece, digo, no sé, reclamos contra grandes empresas o contra empresas que no cumplen con lo que tienen que hacer, de usuarios, de consumidores. Creo que de a poco nos vamos dando un poco más cuenta de esto. Digo, año de elecciones, el derecho electoral también me gusta, ¿no? Que vemos que gente empieza a ver para dónde unirse, con quiénes unirse. Desde los derechos de iniciativa colectiva sí lo veo como un reclamo por nuestros derechos. Llamémosle libertad, llamémosle derechos humanos, llamémosle, no sé, educación. Ahí. Creo que ese fue uno de los grandes logros de este año. Creo que fue en 2021, ¿no? Que se unieron los padres por la apertura de las escuelas en pandemia. Creo que sería uno, y digo, cómo vimos esa unión de las mamis, viste que se ponía a las mamis de los chats, que era como, ay, bueno, las mamis en el chat lograron que se abrieran las escuelas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Bien por las mamis de los chats. ¿Qué relación tiene género y derecho al ambiente sano? ¿Qué problemáticas destacarías respecto a la situación actual de la pandemia? Bueno, creo que género y derecho, de hecho estamos ahora, aprovecho que me hacen esta pregunta para comentarles, bueno, estamos participando en un libro con otra de las profesoras de una de las cátedras en las que participo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde hicimos un capítulo, justamente es un libro de la red de profesoras sobre la reforma judicial feminista, y nosotros tocamos este tema. ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con la cuestión de género? Está relacionado, y voy a hacer como un breve resumen de lo que hablamos ahí, donde bueno, hacemos una conexión entre estos dos puntos que parecieran no tener relación en sí, pero si lo vemos, digo, tenemos a Berta Cáceres y un montón de mujeres que luchan en todo el mundo. Tenemos a Greta también como una referente joven en las cuestiones de género, digo, ¿no? Y animarnos a reclamar de vuelta un ambiente sano es un derecho humano, y qué genial que el feminismo también abrace esta cuestión, porque sin un ambiente sano digo, no hay mucho más que podamos después, no hay ninguna relación de poder que discutir si no tenemos dónde estar. Creo que entonces ahí sí veo que hay relaciones, hay muchas mujeres y grupos de mujeres que se unen para cuidar sus espacios y el ambiente sano. Y por el otro lado, me preguntaba sobre las problemáticas que destacaría en esta cuestión y en la situación de pandemia. Bueno, vuelvo un poco a lo que mencionaba antes, ser mujer es peligroso, lamentablemente, y estamos haciendo mucho para que deje de ser peligroso ser mujer, en todo el mundo, pero por lo menos en nuestra región, y creo que la pandemia eso nos lo demostró también, ¿no es cierto? O sea, cómo han aumentado las denuncias por abuso. Eso está buenísimo. A ver, ¿qué está buenísimo? Que las mujeres se animen a denunciar, que dejen de normalizar eh, la violencia, que dejemos de normalizar la discriminación, y conectándolo con el ambiente y la pandemia. Digo, la pandemia esto de habernos encerrado
habernos quitado la posibilidad de trabajar. Hay mucha gente que perdió el trabajo por las medidas que se tomaron mal, y afectó mucho más incluso a las mujeres, desde que se tuvieron que quedar en la casa, y cuando hablamos del cuidado de quienes tienen hijos, del cuidado de los niños, sabemos que más de un 30 o 40% es un tema de mujeres. Entonces, si conectamos esto con la pandemia, al género con la pandemia, ya podemos decir que, bueno, que las mujeres han sido las más discriminadas. Y si le agregamos la cuestión del ambiente sano, digo, estamos viendo el flagelo de lo que generan las inundaciones, los incendios, ¿no es cierto? Y quienes más sufren incluso con la cuestión de la pobreza, niñas, niños y adolescentes. UNICEF sigue haciendo encuestas, creo que ya va por la cuarta, con resultados contundentes, donde habla de más del 70% de la población de Argentina, y niñez y adolescencia son los más afectados por la pobreza. Y ahí vuelvo con esta cuestión: quienes sufren ante inundaciones y cambio climático más son las poblaciones vulneradas, y las más vulnerables son las mujeres, las niñas y los niños. Lamentablemente, no como víctimas, sino desde la realidad de que no tienen acceso a una educación, a un trabajo digno, y bueno, y a creer en sí como hacedoras de realidad. ¿Qué considera que es lo más importante destacar en la actualidad sobre el derecho a la no discriminación social? Creería que lo más importante para destacar es que entender que la discriminación social es algo que nos puede afectar a todas las personas, sin importar género, etnia, edad, no sé, religión, pensamiento, militancia. Nos afecta a todas, nos puede afectar a todas. Creo que es importante destacar que con el acceso a las redes y con la visibilidad que se da del pensamiento de quienes quieren y quienes se animan a expresarlo en las redes, entender que hay un límite a sentirme discriminada, o a opinar y hablar de otro. En principio, entender que la tolerancia y el respeto son claves para una sociedad que pueda vivir en armonía. Entonces, ¿qué destaco sobre el derecho a la no discriminación? Primero, el cuidado de lo que decimos y de lo que hacemos, por respeto y tolerancia hacia los demás. Y el otro lado, voy al otro lado, ¿no? Como puede ser esto que les decía: si yo me puedo sentir discriminada, entender que hay un límite también a que no todo es discriminación. Porque también me parece que está, o es mi percepción, o será porque yo trabajo en esto y lo veo bastante más, pero que hay también como está de moda hablar de discriminación, y creo que tampoco usar el término y el derecho en sí, que es un derecho de incidencia colectiva, y que tenemos un montón de organismos que trabajan en pos de su protección, que no porque yo diga que me siento discriminada, listo, ya está, ¿no? Me parece que hay que entender que tiene un contexto y un marco de desarrollo, y un marco en el que se propicia o no la discriminación. Hay entornos que propician la discriminación, lamentablemente, están institucionalizados. Pero bueno, creo que ahí está, en entender que no todo es discriminación, y a la vez voy al otro extremo, de que la discriminación ocurre. Entonces, no todo es discriminación, pero tampoco no existe la discriminación, ¿no? No banalizar ese término y ese derecho, y bueno, sí, hay organismos que se dedican a estudiarlo, y digo, por ejemplo, nombro uno, el INADI, digo, pero hay un montón de instituciones que se dedican a trabajar y ver cuándo se afecta ese derecho. ¿Qué herramientas procesales considera que son las más eficaces respecto al derecho a la no discriminación? Tenemos desde ya el Código Penal. O sea, la discriminación es considerada un delito, y lo que herramientas a nivel procesal tenemos, bueno, el Código Procesal Penal, la ley de no discriminación. Es bueno destacar que tenemos una ley que en su momento fue avanzada, hoy ya no está avanzada, que surgió en el 88, una época en Argentina, en los 80, ¿no es cierto?, donde vuelve la democracia, donde, bueno, tuvimos políticos muy progresistas para esa época a nivel mundial, desde Argentina, y nos pusieron en un lugar de mucho desarrollo por los derechos humanos, y puntualmente el derecho a la no discriminación empieza a tener ahí rengambre también institucional,
y digo con una ley puntual, que necesita actualizarse, pero también tenemos nuevas leyes sobre derecho a la no discriminación, que es la ley de la Ciudad de Buenos Aires, es muy interesante, es como una entrada a poder conectar con el derecho a la no discriminación y a la vez a contar con herramientas procesales. También están desde ya los artículos de la Constitución Nacional, ese bloque que habla de los derechos de incidencia colectiva, y también, bueno, claramente la ley sobre el procesal de derechos de incidencia colectiva y de la ley, perdón, que se refiere a usuarios y consumidores, que se puede usar por analogía también para trabajar el derecho a la no discriminación. Procesalmente también está el INADI mencionaba, donde se puede hacer una denuncia hasta de manera virtual, digo, hoy desde una computadora, y bueno, y después se activan todo un montón de mecanismos para poder constatar si existió o no la discriminación. Respecto a comunicaciones y marketing actualmente en 2021, ¿qué impactos tienen los movimientos feministas respecto a esta temática? ¿Cómo lo impacta esto a las empresas de Latinoamérica y el resto del mundo? En este año, creo que, bueno, justamente los movimientos feministas tienen un desarrollo interesante, porque como hablábamos un poco al principio, ¿no? Desde las redes sociales, la utilización de hashtag, o generar conexiones entre las distintas personas, generaron un impacto muy masivo. El movimiento es global. Entonces digo, entender que es necesaria la comunicación. Creo que las mujeres manejamos más la comunicación por estas cuestiones que hablaba al principio, ¿no? De cómo nos han educado. Las mujeres somos más de hablar un montón de cosas, de contar lo que nos pasa en entornos que nos sentimos que son propicios para hacerlo. Entonces digo, el impacto que tienen desde la comunicación y el marketing es impresionante, porque sabiendo cómo comunicarlo y encontrando el espacio para hacerlo, el impacto es masivo y es global. Ahí, bueno, vuelvo a hacer la referencia de lo que mencionaba, bueno, acá lo tengo, que es el libro donde mencionábamos, ¿no? Sobre The Global Me Too Movement, y habla justamente de cómo propiciaron las redes sociales este movimiento histórico y que se generó conectar con todo el mundo. En este libro participamos 48 autoras de todo el mundo, y bueno, yo hablo del capítulo de Argentina, pero digo, nos enteramos de la realidad, de lo que ocurre en Tokio, lo que ocurre en Japón, lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Asia, en varios países del continente, en Sudáfrica. Digo, ver que esto nos pasa a todos, es muy triste ver que nos pasa a todas en todo el mundo, pero está muy bueno cuando vemos que si nos unimos podemos generar cambios. Entonces me parece que desde ese lado hay impactos que están buenísimos, y creo que conectándolo con esto que me preguntaba sobre cómo impacta en las empresas de Latinoamérica y del resto del mundo, vemos que las empresas están empezando a hacer cambios en sus políticas. Bueno, había mencionado antes el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, donde ya es, y Argentina lo ratificó el año pasado, entonces donde ya vemos que es una realidad que las empresas en Argentina tienen que empezar a trabajar con una perspectiva de género. Impacta desde este lado, impacta desde lo social, cuando hablamos, ¿no? Esto de soy una persona y después se desarrolla en distintos ambientes, pero soy la misma persona. Entonces digo, las empresas también tienen que no sé si están, pero sí deben abrirse a una, y estamos hablando del ámbito privado, ¿no? Pero esto es imposible que lo sigan ignorando. No todas lo ignoran. Hay empresas que, como decía, están cambiando sus políticas internas, hasta de contrataciones, donde se establece, no sé, o hasta cuestiones de cupo, o también trabajar la maternidad y paternidad con otras licencias, que incluso las leyes vienen retrasadas y las empresas vienen adelantadas, copiando lo que muchas de ellas, lo que proponen otros países, porque son empresas multinacionales y donde, bueno, sabemos que en ese sentido las casas matrices son las que rigen las políticas que se aplican en cada país. Hay muchas empresas internacionales que aplican políticas que son superadoras a la legislación local,
por ejemplo, en lo que tenga que ver con licencias. Y si hablamos del ámbito público, que no sería la pregunta, pero digo, también es interesante cómo fue generando impacto en el ámbito laboral. Me parece que está buenísimo, está pasando y bueno, creo que vamos a empezar a ver muchos más cambios en ese sentido, porque también las mujeres estamos tomando otro lugar, estamos dejándonos de quedarnos calladas sobre lo que no queremos, donde lo que queremos que sea de otra manera. Entonces me parece que ahí es donde las empresas o nos ignoran y las denunciamos, o se suman y abrazan el feminismo y todo lo que tiene bueno para aportar y se permiten ser empresas del siglo XXI. Continúa otra pregunta ¿qué es la diversidad y la inclusión? Son palabras que también, como hablábamos, suenan muy de moda, ¿no? Digo, hablando de empresas, hablamos mucho, son empresas que se consideran diversas, que se consideran inclusivas, pero está buena la pregunta porque no es lo mismo diversidad e inclusión. Diversidad tiene que ver con esto que un poco lo había mencionado antes, de la cuestión de la heterogeneidad, en todos los aspectos. Como hablaba antes de la discriminación, que sería, ¿no?, la contraparte, te discriminan por ser distinto, entonces la diversidad es ser distinto, y que esa cuestión de ser distinto sea aceptada. Entonces, una empresa que abraza la diversidad, una empresa que se considera diversa, es una empresa donde vos ves heterogeneidad, no homogeneidad, en muchísimos aspectos, no solamente que tenga que ver con el género, sino también con la edad de las personas que trabajan en la empresa, con dónde viven esas personas, si son todas personas que van a los mismos colegios o que fueron a las mismas universidades, si hay diversidad de pensamiento, de culturas, y hablo también mucho de esto que tiene que ver dónde vive cada persona y dónde estudió, porque se ve mucho, ¿no? Me ha pasado con empresas que se definen diversas e inclusivas, y cuando uno va a ver, esto lo he mencionado ya varias veces, me suelo repetir, pero me ha pasado de tener conversaciones con CEOs de empresas muy grandes donde te dicen, somos re diversos, somos inclusivos. Si vos ves nuestra nómina, tenemos un 80% de generación millennial. Eso es lo menos inclusivo y diverso del mundo, o sea, es todo lo opuesto, o sea, ¿te estás dando cuenta, estás pensando lo que estás diciendo? No, no lo pensaron. Abrazaron el término y queda lindo, pero no es real, porque si tenés un 80% de gente que tiene la misma edad y ocupa los mismos puestos de trabajo, no hay diversidad. Y tampoco hay inclusión, porque ¿qué pasa con la gente que no es millennial? No la estás contando en ese 80%. Ah, es el 20%. Bueno, y ese 20%, ¿qué puestos ocupa? O sea, usás a los jóvenes para los puestos de menor jerarquía y la toma de posiciones solo la tienen las personas que tienen más edad, o es al revés. Y cuando analizamos el board, o sea, el directorio, ¿cómo se compone ese directorio? ¿Es diverso? ¿Es inclusivo? ¿Diversidad? ¿Es distinto? ¿Es heterogéneo? Ahí es donde hay que trabajar en las empresas. Está pasando, de vuelta, hay un montón de empresas que gratamente nos cuentan y nos muestran y que se permiten aprender de lo que es la diversidad y la inclusión genuina. Y para ir con el otro término, y que tiene que ver con la inclusión, entender que la inclusión, yo hacía el paralelismo de la diversidad con la discriminación, la inclusión es esto, ¿no? Que por ser distinto formes parte de. Y sobre esto también hay mucho que me parece interesante mencionar. Les decía al comenzar esta respuesta que la diversidad e inclusión son términos que están de moda, las empresas lo utilizan muchísimo, estamos hablando en este bloque de comunicación y marketing, lo utilizan mucho para comunicarse y generar marketing propio, ¿no?, de marca empleadora. Pero bueno, entender que hay mucho diversity washing, este es un término que lo inventé yo, pero como está el pinkwashing y el greenwashing, ¿no? Greenwashing, hablando de empresas que pintan sus logos de verde o dicen que están a favor del medio ambiente y después vemos que testean con animales o que, bueno, no sé, deforestan regiones enteras, por un lado. Entonces, el pinkwashing tendría que ver con esto que hablamos de género. Se muestran que son inclusivas, que se suman a programas de maternidad, paternidad extendidos, dicen que promueven a las mujeres el desarrollo profesional y después vemos que no es verdad. Uno ingresa a esas empresas y vemos que las mujeres ocupan puestos de menor jerarquía, no toman decisiones, o las mujeres que participan en la empresa son personas que son millennials, tienen menos de 35 años, entonces digo,
entender que el pinkwashing también está, y el diversity washing sería esta cuestión de decir, somos diversos, y después tenés un 80% de gente que es toda igual. ¿No? Entonces, digo, me parece que está bueno trabajarlo con esta perspectiva en las empresas para que sea genuino, para que una persona que busca poder formar parte de una empresa pueda ser ella y no tenga que estar mintiendo en sus entrevistas, o basta de que le pregunten si piensa tener hijos o no, o qué va a hacer, ¿no es cierto?, con su plan familiar, como si fuera una cuestión que tiene que ver con el entorno laboral, y entendemos que deberían ir de la mano, no que sean excluyentes. Y ahí hay otra cuestión que vengo con la pregunta que habíamos hecho al principio sobre si era una variable de discriminación el feminismo. Si nos preguntamos qué le pasa a cuántos hombres en una entrevista laboral o en el proceso de entrevistas les preguntan si tienen hijos y si piensan tener más o menos o no. Me parece que ahí hay un factor. El otro día, y perdón que me voy un toque de tema, pero estábamos hablando con mujeres que trabajan en distintos ambientes empresariales, y me contaban mujeres que trabajan en recursos humanos que decían, chicas, ¿qué les parece si les parece que está mal que incluyamos en el preocupacional un análisis beta? Que cuento para quien no lo conoce, el análisis beta es un análisis de sangre que se hace para saber si la mujer está o no embarazada. Esto lo preguntaron sin ponerse coloradas. O sea, mujeres. No por ser mujer sos feminista. Entonces, digo, es ilógico, pero bueno, ocurre. Hay mujeres que están a favor de suprimirle derechos a las propias mujeres. Pero bueno, vuelvo a esta cuestión, a este ejemplo. O sea, y fue como que dije discriminación, tipo discrimination alert. O sea, perdona, ¿cuántos hombres les preguntan? No es lo mismo, pero voy al ejemplo, sobre si se realizaron o si se piensan realizar una vasectomía. Yo no escuché en ningún caso que alguien le pregunte, a ningún hombre se lo pregunten. Hombre, que pueden tener desde 20 hasta 50, ¿no? Digo. Entonces, digo, ahí, digo, qué normalizado está que a la mujer hay que meterse en su vida privada y que su vida privada puede ir en contra de su vida profesional. Entonces me parece que ahí hay cuestiones donde, bueno, claramente yo les planteé la idea, de decirles, chicas, o sea, es un delirio. Primero porque es como el análisis de HIV, ¿no es cierto? Digo, y en pandemia lo vivimos mucho, me parece muchísimo, perdón que me meto en otro tema, pero que lo conecto con esta cuestión de las vacunas, donde vieron que, no sé, te vacunaste o no, qué vas a hacer, digo, son cuestiones de salud, y hay algo que con las redes, como ganamos un montón, creo que también estamos perdiendo el derecho a la privacidad. No nos damos cuenta que estamos perdiendo un montón de eso. Entonces digo, las cuestiones de salud pública van por un carril, y la privacidad es un derecho humano también. Entonces, que a vos te pregunten si para trabajar en una empresa tenés ganas o no de tener hijos, me parece un montón, como dicen ustedes, me parece que no ha lugar. Me puedo levantar e irme, y puedo decir, esto no corresponde que se haga. Y por el otro lado, digo, plantearlo desde la inversa, ¿no? Tipo, ¿por qué a nosotras nos siguen preguntando ese tipo de cosas? ¿Y por qué a los hombres no invito a que se lo pregunten? Al contrario, invito a que se deje de violar la privacidad de las personas. Me parece que por ahí es donde tenemos que empezar a cuidar también nuestros derechos. Los derechos que adquirimos, digo, se cuidan también en base a eso, a que cuando tenemos la posibilidad, digo, no todo tiene que terminar en la justicia, sabemos que la justicia es la última instancia, ¿no es cierto? Pero sí en el día a día, ¿no? En que estoy en una entrevista o estoy en una reunión de trabajo y se dicen ese tipo de cosas, tipo, no, me ha pasado, y gente de recursos humanos, a quienes amo, pero también hay quienes tienen que aprender mucho, donde me han preguntado qué tipo de pañuelo allá por 2018 usaba, y dije, ¿a qué viene? Yo no vengo a hacer política a la empresa, yo vengo a trabajar sobre las tendencias sociales que tienen que ver con la inclusión, con la diversidad. El feminismo es inclusión y diversidad. Entonces digo, el feminismo bien entendido, y creo que es ese, el que hay y el que está. Entonces, me parece que, bueno, nada, desde ese lado, diversidad e inclusión son temas que están muy en boga, pero hay que tener cuidado y ver
quién los usa y con qué intereses los usa, ¿no? Ya que estamos hablando en este bloque desde el marketing. Creo que ahí hay una línea que hay que indagar en la empresa, porque a veces se dice mucho y se hace muy poco. Analizando la situación actual del mercado laboral sobre marketing digital y las mujeres, ¿se puede hablar del sector con igualdad de oportunidades? Ay, lamentablemente te diría que no. Todavía nuestro mercado laboral, primero que está desgastado, en los últimos 2 años ha sufrido muchísimo, no venía bien, pero tampoco está mejor. Las mujeres, como contaba cuando hicimos la otra pregunta, fuimos quienes más sufrimos en cuanto al mercado laboral, porque se perdió muchísimos puestos de trabajo. Si bien no fueron si uno analiza la población que se contagió de coronavirus y que falleció, son más hombres que mujeres, pero eso no repercutió en el impacto a nivel del mercado laboral. Las mujeres han perdido muchos más puestos de trabajo, las mujeres ocupan en la pandemia trabajo 3 veces más que los hombres, incluyendo actividades domésticas que no son remuneradas, y en el mercado laboral también tienen muchísimas más complicaciones para llegar. Entonces, si la pregunta que me haces tiene que ver con si justamente encuentro que hay igualdad de oportunidades, y te digo que no, que, que hay leyes que promueven y fomentan la igualdad, sí, pero la verdad que con leyes solamente no hacemos nada. Necesitamos la voluntad humana para llevar a la práctica esa equidad y esa igualdad. Que todavía falta un montón, falta mucho, y no lo digo solamente desde un lado de qué es lo que me puede pasar a mí o qué es lo que veo en las empresas, sino que digo, analizar, como decía antes, lo que es la nómina de empleadas y empleados en las empresas. No hay un 50 y 50, analizar el directorio, analizar los mandos medios, la jerarquía de jefas, jefes. Se ve que hay mujeres, o los puestos que ocupan las mujeres son todavía mucho de secretaria, o tenés el mismo puesto, pero ganás menos que lo que gana un hombre en esa misma posición, con la misma cantidad de tareas. Digo, todavía la igualdad, hablar de igualdad en el sector laboral, en el mercado laboral de Argentina, no, es una utopía. Bien, siguiendo con la próxima pregunta, durante la pandemia, ¿qué medidas se tomaron para reducir las diferencias laborales y cómo se actuaron frente a las denuncias de violencia? Medidas que se han tomado para reducir las diferencias laborales, creo que el home office nos acercó y nos abrió una puerta a un montón de mujeres que no estaban en el mercado laboral o no las veían. Creo que sí visibilizó eso, pero a la vez le agrego lo que te decía en la pregunta anterior. O sea, la mujer en el hogar incrementó su tarea 3 veces a comparación con el hombre. Entonces, por un lado, se abrieron puertas para las mujeres desde el home office, desde no tener que salir de la casa, digo, mujeres que tienen hijos chiquitos, pudieron resolver, o embarazadas, pudieron resolver trabajar desde su casa, que antes no se podía. Entonces, desde ese lugar sí veo que han surgido nuevas oportunidades y se han tomado medidas desde las empresas, fundamentalmente, que es donde más me desarrollo. En el ámbito público creo que también, pero la verdad que no lo sé, así que prefiero no opinar. Creo que sí, que en ese sentido sí hay medidas que se han incrementado. Pero digo a lo concreto, ¿no? Porque también podemos ver que, bueno, muy argentino esto de trabajar sobre las medidas de la IFE y un montón de cuestiones que tienen que ver con los planes y el asistencialismo. Personalmente no creo que un país crezca desde el asistencialismo, creo que lo estamos viendo y lo estamos padeciendo, donde tenemos una carga tributaria impositiva altísima, justamente porque no estamos generando trabajo genuino, sino que estamos generando solamente asistencialismo. Entonces, desde ese lugar no lo tomaría como medidas que ayudaron a paliar la diferencia laboral, porque al contrario, las mujeres siguen no pudiendo contratarlas. O sea, digo, conozco mujeres que eligen trabajar en negro, porque si no le quitan ese plan, y esto no está beneficiando a las mujeres, porque las mujeres no se van a poder jubilar, porque no tienen un trabajo en blanco. Entonces digo, es esta frase que se dice, como es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces digo, no se sustenta un Estado, un país, con
sin trabajo genuino, sin desarrollo de industria. Entonces, desde ese lado vuelvo a lo que me decías, creo que sí ayudó los home office, que se dio porque no tuvieron opción. O sea, si no nadie trabajaba más. Entonces, digo, se venía como resistiendo ese cambio y me parece que eso nos benefició muchísimo. Pero de vuelta, quienes tienen la capacidad desde una educación, desde contactos, para poder, y desde una conexión buena a internet, para poder mostrarse al mundo en el ámbito profesional. Porque eso también, se abrieron puertas en ese sentido. Creo que tenemos mucho también como para exportar de conocimiento, pero bueno, de vuelta, con las necesidades básicas cubiertas, donde sabemos que hoy no se está dando y cada vez hay más gente que está empezando a ir hacia la línea de pobreza, ¿no? Y después, ¿cómo actuaron, cómo me decías, cómo se actuó frente a las denuncias de violencia? Bueno, como lo había mencionado también antes, si bien se incrementaron las denuncias, lamentablemente, y acá tenemos otra vez la cuestión del Estado, el Estado no está a la altura de la situación, de las circunstancias de responder a esas denuncias. Está, digo, lo pueden ver ustedes, si intentan hacer una denuncia en alguna de las comisarías, o sea, la de la mujer, una comisaría en general, sigue pasando lo mismo, ¿no? Sigue pasando lo mismo que hace 5 años atrás, donde o te deslegitiman, te revictimizan, no tienen, digo, las tobilleras no funcionan, las perimetrales se violan, entonces, digo, creo que las medidas que se implementaron en los últimos 10 años para ir contra la violencia de género o la violencia en general no estarían funcionando, y no lo digo yo, digo, hay un montón de estudios que lo demuestran. Digo, si hablamos de en cuanto a femicidios, sabemos que se incrementaron en la pandemia, durante el ASPO, el DISPO, y bueno, y hoy en día ese número sigue estando entre un 27 horas y 29 horas que una mujer muere a causa de ser mujer. Entonces, bueno, creo que las medidas que se implementaron no se tomaron nuevas medidas. Digo, lo que sí incrementó fue la ciudadanía que se animó a denunciar más. Pero no está el Estado dando la respuesta a esas situaciones. De hecho, a veces es peor, porque cuando se entera el violento que fue denunciado, la mujer tiene que desaparecer literalmente de ese entorno porque se viene quizás lo peor. Porque justamente donde la mujer se sale de ese lugar de temor, donde la mujer sale de ese lugar de víctima y se siente dueña de su destino, hacedora de su realidad y dice, esto no lo quiero más. Y ahí es donde el hombre se pone heavy, ¿no? Porque, bueno, el hombre está acostumbrado a que él es el macho, es el que domina, es el que dice lo que hay que hacer, y eso es lo más complicado que hoy tenemos que resolver y que todavía no estamos resolviendo, ni con un ministerio de las mujeres, ni con leyes que no tienen salida concreta a solucionar los problemas concretos de las mujeres en Argentina. Vamos a continuar con otra temática ahora, que es en cuanto a materia de derechos humanos. Vamos a hacerte las dos entrevistadoras una pregunta seguida de la otra y vos respondés tranquila. La primera pregunta es, ¿considerás que se vio afectada la difusión de la vulneración de los derechos humanos durante el aislamiento preventivo? Y Anto. Bueno, y anexamos la pregunta sobre la vacunación, si crees que debería ser voluntario, obligatorio, y si esto afectaría o sería contradictorio al derecho a la vida versus la libertad de opción. En principio sí considero justamente que se vio afectada la difusión de la vulneración de los derechos humanos durante el aislamiento preventivo, sí. Un rotundo sí. Hemos dado charlas el año pasado, en principio lo hice por una cuestión de salud, porque sentía que digo, dejamos de poder hacer todo, gracias a que, bueno, tengo la posibilidad, internet y demás, estudios universitarios, pude seguir trabajando desde mi casa. Sin embargo, hemos visto la cantidad de vulneraciones a los derechos humanos de gente que ha muerto, que han asesinado, que han violado, que han encarcelado y después desaparecido, hasta que aparecieron,
sus cuerpos sin vida por haber, no sé, salido a la calle con el DNI que no correspondía para ese día. Así. Si eso no es vulneración a los derechos humanos, no sé qué es vulneración a los derechos humanos. Entonces, sí, hay un montón de gente que murió, digo, como el principal derecho, ¿no?, a la vida, porque violó la cuarentena. Y no la violó porque era asesina, la violó porque quería no caer en la pobreza y alimentar a su familia, o vivir y poder elegir por sí misma. Sí, con una pandemia, pero por más que haya pandemia, la gente no se murió solamente de COVID, la gente se murió de estrés, de ataques al corazón, soledad, depresión, suicidios. No se dan no se comentan esas tasas porque es tabú. Hay una idea de que promueve más el suicidio si se habla del suicidio. No lo creo, me parece que la salud mental es algo que se ve muy afectado, no lo digo yo, lo vemos, nos notamos afectados en nuestra salud mental por tanto encierro. Pero sí, se ha naturalizado la violación a los derechos humanos en la pandemia de una manera que a nivel, no solamente a nivel local, pero sí, a nivel global se vio también, pero sí a nivel local, no hay lugar a dudas ya que el aislamiento preventivo generó mucho más trastorno a muchas más personas que el poder haber permitido seguir con protocolos, con una vida cotidiana. Y me habían hecho otra pregunta respecto a eso que decía, ¿cómo era? ¿La podrían repetir? Sí, era respecto a la vacunación, si consideras que debería ser obligatorio o voluntario. A ver, creo que con cuestión vacunas, lamentablemente se gestionó muy mal, no lo creo yo, tenemos el caso donde vemos que nuestra población argentina todavía no se ha vacunado. Primero que somos uno de los países, estamos en el ranking de los 8 países donde más personas murieron por la pandemia, en pandemia. Eso es un dato donde habla de qué pasó, por qué murió tanta gente, porque la gente violó no, creo que la gente murió porque no había vacunas, porque se compraron tarde y las vacunas que se compraron tampoco son las de mejor calidad. Y encima un precio también más de lo que en otros mercados se ofreció. Entonces creo que ese es un tema donde hoy si hablamos si el plan de vacunación debería ser voluntario o obligatorio, de vuelta, es una cuestión de salud. Voy desde el individual primero, creo que al ser vacunas que están en distintas fases todavía experimentales, parece que es muy importante entender que, como feminista, cuando se hizo incluso el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esta frase que se repitió mucho de mi cuerpo, mi decisión, en este caso creo que es lo mismo. Es otra cuestión si hablamos de una vacuna en fase 4 con probados resultados que demuestran que es efectivo y que no provoca otras enfermedades. Pero no es un tema en el que yo pueda participar mucho porque como no soy médica, no puedo hablar de ese lado. Sí lo hablo desde el lado del derecho y creo que una vacunación voluntaria hoy por hoy es lo que se puede, lo único que se puede hacer porque está en cada uno quien tiene miedo al COVID y miedo a morirse por riesgos que tenga, me parece que está buenísimo que tenga la posibilidad de vacunarse, y a esto le agrego y que haya más vacunas, y que haya más variedad de vacunas, y que haya dosis de las vacunas que se necesitan, porque me parece totalmente ridículo, y ahí sí vulnerable, una violación a los derechos humanos, el que te obliguen a vacunarte con una vacuna que después no te va, primero que no sabes las implicancias que tiene sobre tu salud, porque eso no se está analizando comparativamente con lo que ocurre en otros países. En otros países, tenés hasta 5 vacunas donde puedes elegir dar, y también están, según las consecuencias que provocan cada una de esas vacunas, se recomiendan para distintos rangos etarios, distintos géneros, mujeres en edad reproductiva recomiendan no darse estas vacunas y sí estas otras. Ese estudio y esa, ¿cómo decirlo? Esa diversidad, no es la palabra diversidad, esa perspectiva y trabajarlo con perspectiva de género, si quiere, y perspectiva en medicina, en Argentina no se hizo. De hecho, vemos mucha gente que habla y que discrimina a otra porque estaban en la fila y dijeron qué vacuna daban y se fueron.
me parece de vuelta, es muy personal, personalmente creo que es muy personal, y que si una persona no se quiere una vacuna que es experimental, hay que escucharla porque no se le quiere dar. Puede ser por ignorancia, porque no sepa, porque hay muchas fake news y escuchó cosas que nada que ver, pero me parece que ahí hay un deber cívico y social de los médicos y de la sociedad científica de poder darnos más información. De la parte política y gubernamental de traer más vacunas, y vacunas que permitan la libertad hacia las personas después poder trasladarse, ¿no? Porque digo, como volví al caso personal, hay vacunas que yo no podría darme si tengo intenciones de volver a viajar a determinados países. Y se ha discriminado también eso, pero me parece que es parte de pensarlo. Me pasó que hay gente con la que trabajo en Estados Unidos que me dijeron, las vacunas que no son aprobadas por la FDA, no las vamos a considerar en nuestro país. Entonces, digo, evaluemos hoy qué vacunas tenemos en Argentina y que la FDA aprobó. Les cuento, tenemos una sola que es Moderna y que gracias al presidente Biden, que las donó. Entonces digo, ahí está la gestión de la pandemia, ahí es donde me preguntas si me resulta contradictorio respecto a la vacunación obligatoria o voluntaria y la protección de la vida versus la libertad de opción. Sí, me parece totalmente contradictorio, donde hoy no tenemos vacunas suficientes y donde se empieza a plantear la posibilidad de que no puedas acceder a tu trabajo si no te vacunaste, o que no puedas ingresar a determinados lugares si no te vacunaste. Me parece que de vuelta, como cuando hablábamos de feminismo, me parece que eso no es una discusión que hoy se tiene que dar. Primero, tenemos que tener más vacunas, tenemos que tener una fase 4 donde ya no sea experimental y donde la elección, entender que la elección de las personas es clave, es fundamental, la libertad de elegir. Y por el otro lado, la libertad también de expresarnos y poder también decir quiero, no quiero, por qué, y por qué sí, por qué no. Y cierro con esto sobre la vacuna como una cuestión de salud pública. Lo hemos debatido también en los grupos que participamos con Ana en las clases. Hay gente que dice que las vacunas son obligatorias y lamentablemente no. O sea, lamentablemente digo, para esa gente que cree que sí, quizás se vacunó porque creía que era obligatoria. Las vacunas no son obligatorias, todavía no son obligatorias porque están en base experimental. Entonces, de este lugar me parece muy importante, vuelvo a destacar, el rol que ocupan los médicos y las médicas en cuanto a acceso a la información. Y desde el Estado también en cuanto a acceso a la información de los contratos que se firmaron y también de por qué no recibimos más vacunas de determinados laboratorios. A mí me da lo mismo, no tengo ni idea, pero digo, me parece que no tengamos acceso a vacunas que otros países aprobaron, y por qué no los aprobamos acá, no sé, me resulta muy extraño. Y quiero creer que es una cuestión de ignorancia, pero me parece que debemos estar a la altura de la situación para poder afrontar esta situación en la que hay un montón de gente de vuelta, perdió el trabajo, están con líneas está acercándose a la pobreza y de indigencia, y que de este lugar se sale pensando en la salud, por sobre los intereses económicos. La siguiente pregunta. Respecto al derecho comercial post-pandemia, ¿qué objetivos se plantean a partir de una nueva visión de igualdad? Pensando en la post-pandemia, que no sé si será 2022 o 2024, creo que como objetivos que se pueden plantear a partir de la igualdad, digo, vuelvo al convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, donde habla ya no más de, hablamos al principio de géneros diversos, no binarios, y ese convenio trae la puerta a un cambio en la visión del derecho societario, del derecho laboral y sí, del civil también, porque digo, ya el rol que van a ocupar, que ocupan, ya ese convenio es ley, el rol que ocupan las empresas ya no es más ese rol de, no sé, vieron que pienso un juicio laboral donde las empresas terminan siendo como, ¿no? Donde la persona que habla, que alega una cuestión, en este caso como mencionamos hoy, podemos hablar de discriminación, bueno, la empresa como que queda fuera y es un tema entre partes. Hoy con el convenio 190 ya no es una cuestión de partes, o sea, la empresa tiene un rol que es el de cuidado
y el de prevención y el de respeto por los derechos humanos de las personas. Entonces, una persona que sufre una discriminación y que inicia una acción de discriminación, una demanda penal por esa cuestión o laboral, ya la empresa no puede decir es un tema entre partes, sino que el juez va a llamar, la jueza va a llamar a la empresa y va a decir, ¿qué hizo usted para que esto no ocurra? Entonces ahí eso es muy interesante, porque justamente respecto a la visión de la igualdad, bueno, las empresas, este tipo de convenios que se firmaron a nivel internacional, invitan a que las empresas piensen en la igualdad, y el Estado también, ojo, porque a veces también, en ese sentido, me parece que pareciera que el Estado cumple con todos los requisitos y sabemos que no es real. Entonces digo, me parece interesante eso también, que digo el ejemplo de pospandemia con el convenio 190 y con estas nuevas oportunidades que nos dan la apertura de posibilidades a trabajar en cualquier lugar, bueno, con entornos mucho más dinámicos y a la vez también con, bueno, con una protección de derechos mucho más, a ver cómo decirlo, mucho más global. Entonces eso me parece que está bueno, no es solamente ya lo que pasa en Argentina o cómo es el sistema en Estados Unidos, como para hablar de ejemplos, sino que no, ya es una cuestión que se da más a nivel global y que está muy interesante. ¿Cómo considera que se debería adecuar la economía en cuanto a distribución del gasto público para reactivar la constitución de sociedades en Argentina motivado por la inversión interna? Creo que lo que hemos visto un poco lo mencionamos, la cuestión de cómo se da hoy el gasto público, creo que ahí hay mucho para trabajar. Digo, hemos todos en pandemia tenido que hacer muchos esfuerzos, desde hace ya 5 o 6 años, 7, estamos haciendo esfuerzos, se nos pide a la sociedad, a la ciudadanía se nos pide esfuerzos para que el país salga adelante, y el país no está saliendo adelante, lamentablemente, y creo que justamente el sector público no está haciendo ese esfuerzo, me parece, y no lo veo yo, no es que me parece, digo, tenemos contados ejemplos donde las dietas no se han bajado, sino que se han incrementado, donde digo, y esto va a sonar muy mal, hay gente a la que no le voy a caer simpática, y me lo banco, digo, hoy hablamos de nuevos privilegiados y privilegiadas son quienes trabajan hoy en el sector público, en muchos sentidos, porque en pandemia siguieron cobrando, con todos los beneficios de lo que implica trabajar en el sector público, y si hablamos de la clase dirigente, lo mismo. Son un sector privilegiado, que tiene acceso a todo, y donde la ciudadanía no lo tuvo. Entonces, digo, con respecto a la pregunta, el gasto público claramente se tiene que redistribuir, parece que hay que reducir el tamaño del Estado para tener una menor carga impositiva. No soy especialista en el tema, lo hablo desde el sentido común, y digo, viendo, ¿no?, como una persona que maneja su economía y que dice, si gasto más de lo que cobro, no funciona mi economía. Entonces creo que en ese sentido es donde hay que hacer una redistribución genuina, una progresividad hacia la reducción de carga tributaria. Y por el otro lado, esto que me decías, cómo reactivar la constitución social y la inversión interna, creo que, bueno, que el empleo privado hay que fomentarlo. Se quitó muchísimo a las pymes, ahora se hicieron un par de reformas muy, muy a corto plazo, donde el monotributista, donde la gente que trabaja en las primeras líneas de producción tiene una carga impositiva muy alta, el emprendedor también, la pyme. Entonces digo, se cayeron, digo que nuestra pobreza está incrementándose y ya estemos casi en un 50% en Argentina, habla de la no inversión interna y el poco apoyo que se da al sector público al sector privado. Creo que donde vemos economías que avanzan en países de primer mundo, la economía está en pos del desarrollo productivo de las industrias también privadas. Entonces creo que salir de esa dicotomía de que lo público contra lo privado contra lo público, en Argentina me parece que son conversaciones que ya no deberíamos seguir teniendo. O sea, lo público y lo privado deben ir de la mano, con transparencia, sin corrupción, y en fomento de la constitución de sociedades, claramente. O sea,
porque si no, digo, si yo para construir una sociedad tengo que cumplir 25, no sé, pasos, y no se promueve el trabajo genuino, y sí se sigue promoviendo el trabajo en negro, el asistencialismo, y eso no nos da la posibilidad de desarrollo de PBI. Es bajísimo nuestro PBI, y con la pandemia es peor. Entonces me parece que hay que trabajar desde ese lado. Y está buenísimo que pregunten sobre, bueno, ¿no?, la redistribución del gasto público. Creo que ahí hay mucho para redistribuir. Hay un libro muy conocido que dice que Alejandro Magno, al llegar a la cima de la montaña, vio la extensión de su dominio y lloró porque ya no había mundos que conquistar. Ante esto se generó el debate sobre si todo lo que hacemos en nuestra vida profesional llega a hacer la diferencia en el mundo. Y usted, con su gran trayectoria profesional, ¿cree que ha hecho un cambio o le quedan mundos por conquistar? Creo que me quedan mundos por conquistar. Con 41 años y con la expectativa de vida que hay ya en el siglo XXI, creo que por lo menos me queda la segunda parte de mi vida como mínimo. Vemos que hay gente que vive en Japón hasta los 130 años, entonces no sé si va a llegar a los 130, pero por lo menos digo, un 80 y pico podría ser, recordando al gran Fait, Carlos Fait, Carmen Argibay, y personas, ¿no? Como, no me comparo ni ahí, pero digo, gente que siguió hasta mucho tiempo después, generando y convirtiendo mundos y transformando realidades. Creo que sí, que me quedan todavía un montón de mundos por conquistar. Digo, como cuando fue que me presentaron al principio, me interesa el desarrollo de los derechos humanos y el fortalecimiento de los derechos humanos en Argentina y en la región. Creo que poder estar trabajando también con Estados Unidos me da la posibilidad de que tenemos tipo toda América cubierta de alguna manera, ¿no? Y aprender de las buenas prácticas que se dan en otros lugares, y entender que no es tipo traemos una práctica de otro lado y la replicamos, sino que aplicarla con la idiosincrasia local. Sobre todo en Argentina somos muy distintos a los franceses, o más o menos, pero sí muy distintos a los norteamericanos. Entonces es igual, y ni hablar si nos ponemos a comparar con los chilenos, o con los uruguayos, pues no tanto, o con los paraguayos, o con los bolivianos, o con los ecuatorianos, o con los venezolanos. Digo, me parece que está bueno entender esa idiosincrasia, y a mí me interesa muchísimo el fomento de esto, de las buenas prácticas que se dan en otros países para poder traerlos a nuestra región. Creo que, no sé, siempre traigo estas tres referentes argentinas en el mundo, como Máxima, Zorrilleta, la reina de Holanda, como Messi, en otro entorno, ¿no es cierto?, Lionel Messi, jugador de fútbol, y el Papa también, como otro referente en otro ámbito. Digo, si argentinas y argentinos pueden ser referentes mundiales, donde cambian realidades, ¿por qué no Argentina como país todo? Entonces digo, ahí seguir trabajando, como ustedes desde Legislar, me parece que está muy bueno lo que hacen, esto de unirnos, abogadas y abogados, argentinas y argentinos, por nuestros derechos, por el trabajo y por el esfuerzo de lo que hacemos. Entonces creo que sí, que tenemos todo para hacer bien. Me encanta ser parte de esas posibilidades, y me siento bien. Ojalá deje una huella en el mundo donde la gente, nada, no te digo que, digo, sí sentir que el mundo quedó un poquito mejor de como lo vi cuando llegué. Me gustaría que desde ese lado, sí, algo se pueda seguir haciendo. Así que bueno, hay mucho para seguir haciendo. Bueno, no nos queda más que agradecerte por el tiempo para debatir y compartir tus conocimientos y experiencias, así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, me encantó la entrevista, muy buena.